Bueno, buenas noches mis hermanos en Cristo, Dios les bendiga grandemente y que el Señor los continúe bendiciendo. Y en esta noche tenemos la meditación sobre los pasos de fe que envolvieron la vida de Moisés. Pero antes vamos a tener un momento de oración. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor, en este momento te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios de maravilla, un Dios misericordioso y un Dios bondadoso, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra y permita que esta palabra, Señor, no llegue a ti vacía, sino que haga la obra por la cual tú la has enviado, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor, protéjanos y también que esta palabra pueda llegar también a otros que la necesitan, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que seas tú, Dios, dando la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la meditación, como les dije, sobre los pasos de fe que envolvieron la vida de Moisés. Y esto lo conseguimos en el libro, la epístola del libro de Hebreos, capítulo 11, verso del 23 al 28. Pero antes de eso vamos a leer en Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 2. Capítulo 2, del 1 al 7. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose su doncella por la ribera del río, vio que la arquilla era en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de la hebrea para que te críe este niño. 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Bueno, entonces aquí vemos el comienzo de la historia de Moisés, ¿verdad? Vemos un comienzo que fue un poquito riesgoso, pero que fue muy importante para la vida de Moisés, ¿verdad? Pero en Hebreos capítulo 11, verso 23 dice aquí donde vemos entonces los pasos que envolvieron la vida de Moisés. Dice el versículo 23 que por fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, como leímos, y no tuvieron temor del decreto del rey. Entonces vemos que estos pasos que envolvieron la vida de Moisés, para que él pudiera llegar a ser un patriarca de éxito. Entonces el primer punto lo conseguimos, o primer paso lo conseguimos en este verso 23, y vemos que dice que por fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Entonces este primer paso que Moisés tuvo en la vida de él fue que Moisés tuvo padres que se preocuparon por él, ¿verdad? Que lo apoyaron cuando él no podía valerse por sí mismo. Fueron un apoyo incondicional, fueron padres valientes. Estos padres de Moisés fueron valientes porque ellos no les importó, es decir, no tuvieron miedo, no tuvieron temor de esconder el niño por 3 meses, porque había dado el rey una orden. Esa orden era que tenía que terminar con todos los niños varones, y sin embargo ellos no tuvieron temor al decreto del rey. Entonces vemos que así como la vida de Moisés, ¿verdad? Como le pasó que él tuvo unos padres que se preocuparon por él, así nosotros también en la obra del Señor
tenemos que tener personas, hermanos en Cristo, hermanos de fe, dispuestos a velar y apoyar la obra que Dios ha puesto sobre los pastores, sobre los líderes de la iglesia, como padres y hermanos. ¿Por qué como padres y hermanos? Veamos por qué Jesús le dice a los discípulos, ¿verdad? Él le dice a los discípulos en Mateo 12, verso 47, dice, y le dijeron, estamos hablando de que Jesús hablaba con sus discípulos, y dice, verso 46, del capítulo 12, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y es mi hermana. Es mi hermano y hermana y madre. Entonces vemos que Jesucristo está hablando aquí del apoyo, ¿verdad? El apoyo que había que dar para hacer la voluntad de Dios. Y dice extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, Jesús no quiso, o decir, Jesús no dijo porque quería, o decir, habló mal contra su madre. No, Jesús lo dijo como un ejemplo de que así como la madre, así como hizo los padres de Moisés, que fueron de apoyo, asimismo él necesitaba apoyo para que hicieran la voluntad de Dios. Asimismo necesitamos nosotros en el cuerpo de Cristo, así necesitamos nosotros en la iglesia ayuda, tanto para los pastores, los líderes, que pudieran, personas, hermanos en Cristo de fe, que estén dispuestos a hacer ese apoyo incondicional, ¿verdad? Hermanos valientes para seguir adelante en la obra del Señor. Entonces, vemos el segundo punto que conseguimos en el libro de Hebreos, en la epístola de Hebreos 11, el verso 24 dice, el segundo paso. El segundo paso era Moisés. En Moisés había devoción a Dios. En Moisés había devoción a Dios. Dice el 24 que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moisés tenía devoción por Dios. Porque él sabía que él era hebreo. Él tenía que saber que él era hebreo, ¿verdad? Y que él pertenecía a ese pueblo escogido de Dios. Y que en ese momento ese pueblo escogido de Dios estaba en esclavitud, bajo el poderío de los egipcios. Entonces, pero él entendió que a partir de esa, o decir, él sabía que de la posición que él tenía como hijo del rey, o como criado del rey, porque era hijo, apenas lo tuvieron con sus padres para criarlos mientras que tenía, bueno, no sé qué tiempo, porque la Biblia no menciona qué tiempo estuvo con sus padres, ¿verdad? Pero él creía, pues vio la necesidad, que él desde esa parte con el rey, él podía ayudar a sus hermanos. Él podía ayudar a salir al pueblo de Israel, librarlo de la esclavitud. Entonces, ¿qué le sucedió? Él tomó la decisión, es decir, se salió del tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque él pensaba que por medio de él iba a ser liberado, pero no de la manera en que él tomó la decisión de pelear por los hebreos. Cuando dos peleaban y él vino y mató a un egipcio defendiendo al hebreo. Pero vemos que él quiso ayudar a su pueblo, a sus hermanos, pero aún sus hermanos no habían entendido. Sus hermanos no habían entendido el propósito por el cual Dios lo tenía en la casa del faraón.
y no lo reconocían. Porque a lo mejor sus hermanos decían, oh, tal vez hasta le tenían envidia, porque mi hermano, él es el hijo del rey, el que está allí, y nosotros aquí, y después de 40 años aparece allá, donde estaban los hebreos, haciendo los trabajos fuertes, y quiso defenderlos, pero como sus hermanos no habían entendido el propósito de Dios, ¿qué pasó después? Ellos vinieron, cuando al otro día volvió otra vez, y entonces ya era de otra manera diferente, de que estaban peleando estos egipcios, entonces, ¿qué dijo sus hermanos? Ahora vienen a matarnos como hiciste ayer con el egipcio, con el egipcio. Entonces, vemos que sus hermanos no habían entendido eso. Es decir, ellos no entendieron que Moisés era una pieza clave para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en que lo tenían los egipcios. Y que ese era el propósito de Dios. Entonces Moisés en ese momento obró apresuradamente, fuera de tiempo. Ahora veamos el otro paso que dio Moisés en el verso 25. Moisés tenía un propósito definido. El verso 25, ¿qué nos dice? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces vemos aquí que él tomó la decisión de salir de allí. Pero había algo que en él había, es decir, Moisés tenía un propósito definido, que él dice, aquí yo voy a ayudar a mi pueblo, aquí voy a ayudar yo a mis hermanos. Pero ¿qué pasó? Él podía, si él no hubiera pensado en poder ayudar a sus hermanos, él podía muy bien haber negado que él no había matado al egipcio. Él podía decir, yo no lo hice. A él iban a creer más, porque él era el hijo del rey, el que se había criado, lo habían educado. Le iban a creer más a él que a los mismos esclavos. Pero él no, él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, él tuvo que salir. Él tuvo que salir de allí donde estaba el pueblo, donde estaba él, y dejar el palacio. El cuarto paso que dio Moisés sabía que cuando Dios promete algo, lo cumple. El verso 26 dice que tendiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él sabía que él iba a tener un galardón. Dice, teniendo por mayores, ¿verdad? Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él sabía que Dios, de alguna manera, Dios iba a obrar. Entonces decidió salir. Dice, entonces vemos que de alguna manera Moisés, él había recibido principios de su padre. El temor a Dios. De alguna manera, él fue educado de tener el temor a Dios. Así como fue educado por la hija del faraón, y fue bien educado, entonces así, ¿verdad? Así también dice Moisés también fue educado en la sabiduría de los egipcios. ¿Por qué? Porque Moisés era poderoso en palabras. Moisés decidió dejar la prosperidad que le brindaba la casa del rey. Moisés dio ese paso. ¿El paso cuál fue? Dice, sabía que Dios le había prometido algo. Dice, ya aquí no hago nada. Ya tengo que salir, ¿verdad? Entonces, él sabía que si él se quedaba con el faraón,
sin hacer nada por su pueblo, sin hacer nada por sus hermanos, sin hacer nada por el pueblo de Dios, su corazón iba a estar triste. Eso lo sabía Moisés. Y también que la bendición no añade tristeza. Cuando hay bendición, no debe haber tristeza en el corazón. Entonces Moisés sabía que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. El quinto paso, Moisés por la fe decidió tomar riesgo. Se decidió. Versículo 27 del capítulo 11 de Hebreos. Continuemos con la lectura. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó a Egipto. Para él no era fácil dejar su casa. Por una parte dejó a sus hermanos, el pueblo de Dios, que él sabía que estaba en esclavitud. Pero por otra parte estaba dejando a su madre, la hija del faraón. Estaba dejando al faraón, que para él era su familia, era la persona que los había criado, que lo habían educado. Entonces, él dice que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque Jesús estuvo viendo al invisible. ¿Por qué? Porque cuando él salió de Egipto, Dios lo guió, porque él sabía, o Dios de una manera u otra, necesitaba a Moisés el trabajar en el carácter de Moisés. Y salió fuera, ¿verdad? Y dice el 20, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él se sostenía porque sabía que Dios estaba con él. ¿Ve? El sexto punto que nos vemos aquí, o el sexto paso que hizo Moisés. Moisés tenía la confianza en Dios. ¿Qué dice el versículo 28? Por la fe celebró la Pascua a la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces, si vamos nosotros aquí a la lectura, a Éxodo 12, capítulo 12, el verso 21 al 23, veamos lo que dice Éxodo, para tener un poquito más claro qué fue lo que sucedió en ese momento. Éxodo capítulo 12, dice: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomando un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces vemos que Moisés estaba confiado. Moisés obedeció a lo que a la orden que Dios le dio. Cuando ya regresó, después, cuando ya habían pasado 40 años más, Moisés estuvo fuera por 40 años y Dios le hizo el llamado para que viniera a libertar al pueblo de la esclavitud. Entonces dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Moisés obedeció la orden de Dios y asimismo se sintió confiado él que Dios estaba con él. Es decir, Moisés tenía la seguridad y la confianza que Dios estaba con él y que él era el instrumento para llevar a cabo esta gran liberación del pueblo de Israel.
de mano de los egipcios. Entonces, vemos que la confianza de Moisés, el sexto paso. El séptimo paso es Dios le dio la victoria a Moisés. Dios le dio la victoria a Moisés. Veamos el verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces dice que por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. ¿Y qué sucedió? Que los egipcios fueron atrás de ellos. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice que los egipcios, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es decir, que Dios le dio la victoria a Moisés para liberar al pueblo de Israel, para liberarlo de la esclavitud. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Que cuando Dios nos da la victoria en algo, sea en salud, sea en finanzas, sea en trabajo, sea en la parte económica o emocional o financiera, lo que sea, tenemos que saber mantener esa victoria. ¿Cómo? Mirando a Cristo y confiando sin dudar. Es importante que nosotros podamos hacer eso confiando para poder mantenernos, para poder mantener confiando y tener esa victoria. Que así como Dios le dio la victoria de poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, también Dios nos da la victoria de poder salir, dejar, permitir que por medio de nosotros puedan venir muchas almas a Cristo. Que por medio de nosotros Dios nos usa para que podamos llevar la palabra, predicar la palabra de Cristo. Que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Él murió para que nosotros pudiéramos ser salvos, para librarnos de la condenación. ¿Por qué? Porque el hombre estaba separado de Dios. Y la única manera de poder unirlo de nuevo a Dios era por medio de Jesucristo en su muerte en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos reconciliarnos con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros, así como Moisés liberó al pueblo de hebreo, lo liberó de las manos del faraón, lo libró de las manos de los egipcios, así el Señor vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos liberados del poder del enemigo. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y no solamente para un solo grupo, sino para todo aquel que esté decidido a buscar de Cristo. Todo aquel que tenga el deseo y la voluntad. Tenemos que dejar que Cristo sea entrando a nuestra vida. Dejar para poder ser salvo. Solamente dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Por Jesucristo es el único en el cual nosotros podemos ser salvos. Pero la palabra de Dios es sencilla, la Biblia es sencilla, que pueden entenderlo, hasta los niños lo pueden entender. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios que la hace que nosotros podamos entenderla, sea la persona adulta, niño, joven, podemos entenderlo porque es el Espíritu Santo que está abriendo nuestro corazón, permitiendo que podamos abrir nuestro corazón a Él. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él, podemos entender esa palabra de salvación, esa palabra de liberación. ¿Por qué? Porque cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, pasamos, dice la Biblia, que nos rescata del poder de las tinieblas y de Satanás y nos transporta ¿qué? A los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, el enemigo lo venció en la cruz del Calvario. No solamente lo venció la enfermedad, venció el pecado, venció todo lo que acoja o todo lo que aqueja al hombre y a la mujer, al mundo. Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros queremos ser salvos, es fácil. Solamente es que nosotros tengamos la decisión de hacerlo. Entonces hay una oración que es muy sencilla y fácil. Entonces, si usted quiere en esta noche, quieren repetir esa oración de fe, es la siguiente. Y háganlo con todo el corazón, creyendo que están
hablando con ese Dios vivo. Y Señor Jesús, en esta noche te doy mi corazón a ti. Señor Jesús, abro mi corazón para que tú entres a morar en mi corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Señor Jesús, te pido que entres a morar en mi corazón. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Señor Jesús, yo quiero que tú entres a mi corazón y que nunca más me aparte de ti. Y que tú puedas vivir en mi vida, todos los días de mi vida me pueda estar contigo. Señor Jesús, te doy gracias por salvarme. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por escuchar mi oración. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente.